Bueno, nos habíamos quedado un poco con la militarización de la sociedad y en este vídeo será más breve. Creo que es muy interesante. Es un tema que a mí me interesa personalmente, así que espero transmitiros esta emoción que me produce. Y bueno, es que es un conflicto que tenéis que conocer, chicos, es así. Creo que es cultura general, la Primera y la Segunda Guerra Mundial. Bueno, ¿dónde salta el polvorín? Pues en la zona donde suelen saltar muchos polvorines en Europa, que es esta zona que se llaman los Balcanes. Hay muchos estudiantes o algunos estudiantes que vienen de Rumanía. Bueno, Rumanía es la zona un poco más alejada de los Balcanes, pero, pero ya habéis estudiado, cuando estudiamos geografía política de Europa, pues sabéis que aquí hay como 27 países y súper pequeños y bueno, encima muchos de ellos pues se llevan mal. Eh, bueno, simplemente deciros que Balkan en turco significa miel y sangre, o sea, es una tierra tradicionalmente donde siempre ha habido muchos conflictos, ¿no? El Imperio Otomano, pues los turcos habían ido apartándose y habían ido perdiendo terreno cada vez más, ¿no? Este sería el Imperio Otomano que dominaba todos los Balcanes, incluido Rumanía. Y si vamos pasando poco a poco, pues poco a poco vamos viendo que el Imperio Otomano uy, no para. Esto se lo ha ocupado Francia de repente. Esto Grecia se independizó en el 1820, yo creo. ¿Os acordáis que lo estudiamos? Se independizan de los otomanos. Eh, Vamos a ver, por ejemplo, que aquí esto se lo ha quedado Reino Unido, esto también. Aquí de repente Rumanía se ha independizado, Bulgaria también, Serbia también. Y Austria también va creciendo, ¿no? Entonces, el Imperio Otomano va claramente en decadencia, ¿no? Nos ponemos justamente antes de la guerra, que es en 1914, con las guerras de los Balcanes, estamos aquí. Fijaos, las guerras de los Balcanes que habían conseguido que Albania se independizara, Montenegro. Bueno, el Imperio Otomano estaba en retirada, se iba quedando, los turcos iban perdiendo todo, iban perdiendo todo. Durante la guerra perderán todavía más, o sea, pobrecillos. Entonces, todos estos países que aparecen por aquí, pues son bastante golosos, vamos a decir, para los imperios centrales, para Austria-Hungría, sobre todo, pero un poquito también para Rusia, porque Rusia siempre le ha interesado la salida al Mediterráneo y además estos pueblos de aquí, salvo Rumanía, que son un pueblo latino, son todos eslavos, hablan idiomas eslavos que están emparentados con el ruso. El serbio, el búlgaro, el croata son idiomas eslavos. Bueno, pues en ese lugar, en una ciudad llamada Sarajevo, que por cierto es muy bonita, pues un día de verano, creo que en julio, pues estaba este hombre que es Franz Ferdinand en alemán, Francisco José, y fue allí, era el príncipe, era el príncipe del Imperio Austríaco que iba de visita a uno de sus territorios de este vasto imperio. Entonces, ¿qué pasó? Pues que había un independentista serbio-bosnio, Gavrilo Princip, que el pobre está aquí muy mal porque tenía alguna enfermedad, no me acuerdo muy bien cuál, que decidió matarlo. Pertenecía a un grupo terrorista que se llamaba La Mano Negra, y entonces este grupo terrorista pues estaba intentando buscar la independencia de los Balcanes, ¿no? Porque querían buscar pues estos estados balcánicos y liberarlos de los austríacos. Bueno, este asesinato pues parece un poco, bueno, mató a Francisco José y a su mujer y al hijo que esperaban los dos. Fue un asesinato terrible. Un magnicidio. Se llama magnicidio cuando matas a un presidente, a un emperador, a alguien grande, ¿no? Entonces, este magnicidio, que parecía que no era tan importante, se convirtió en el estallido de la Primera Guerra Mundial, así por casualidad. ¿Cómo fue esto? Pues vamos a acercarnos y vamos a ver un poco. Os voy a resumir cómo empezó la Primera Guerra Mundial y ya la semana que viene seguimos viendo cómo se desarrolló.
Claro, Austria-Hungría consideraba con razón que el asesinato en Sarajevo, que estaba en su territorio, lo había propiciado Serbia, que era uno de los países que habían surgido nuevos y que tenía bastante interés en dominarlo todo. Entonces, finalmente, instigados por Alemania, que eran los que realmente querían hacer la guerra y no les importaba nada, Austria-Hungría acabó declarando la guerra a Serbia. Alemania pensaba que no iba a pasar nada, pero era un poco ilusa porque había una serie de alianzas y muchos peligros de que se desencadenase una guerra mundial. Lo normal habría sido hacer otro tipo de actuación, no declarar la guerra. Intentar una mediación con otros países. La guerra siempre es lo último, chicos. Es otra recomendación que os hago. ¿Qué pasa? Que Serbia era la protegida de Rusia. Entonces, cuando Austria-Hungría declaró la guerra a Serbia, Rusia declaró la guerra a Austria-Hungría también. Entonces, ¿qué pasa? Que Alemania protegió a Austria-Hungría. Entonces, cuando Rusia declaró la guerra a Austria-Hungría, pues Alemania declaró la guerra a Rusia también. ¿Y qué pasa también? Pues que Francia era la aliada de Rusia. Cuando Alemania declaró la guerra a Rusia, Francia declaró la guerra a Alemania. Entonces, entendéis aquí que ya se había formado una guerra bastante importante entre países muy importantes y muy poderosos. Lo único que faltaba era Reino Unido y, bueno, esto lo veremos más adelante. Reino Unido se metió en la guerra cuando Alemania invadió Bélgica, que supuestamente era un país neutral y que no debería haber pasado nunca por ahí. Entonces, en, unos meses después de declarar la guerra, Reino Unido ya se había metido en la guerra con Alemania. Así que, bueno, el estallido de la guerra fue recibido con mucha alegría por los jóvenes. Pensaban que era su oportunidad de vivir una aventura. Ya ves qué aventura, que te mutilen el pie o te maten. Pero bueno, en aquella época las guerras se vivían, habían leído mucha literatura, pensaban que era algo heroico, algo emocionante, cuando en realidad era una pura carnicería, ¿no? Como no tardaron mucho tiempo en descubrir. Así que, bueno, eso todo lo veremos, toda esta guerra que los alemanes pensaban ganar rápidamente en unos meses y que duró pues prácticamente 5 años, ¿no? Así que nada, chicos, haced los ejercicios y nos vemos pronto.